Escuchas Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomode. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Bien, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplace internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace internacionales nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Oye, Felipe, ya tenemos en nuestro estudio a la gran Zdenka Estudillo, directora ejecutiva de Sistema B, como todos los martes, para hablar de sostenibilidad y acompañarnos además en este camino de la sostenibilidad, que ustedes saben, la mitad de mi corazón tiene el tema sostenibilidad. Bien. ¿Cómo estás, Zdenka? Muy bien. Muy contenta de estar un nuevo martes aquí hablando de sostenibilidad. Así es. A ver, cuéntanos, Zdenka, antes de presentar a nuestra invitada, ¿qué nos traes hoy día a este bloque de sostenibilidad? Hoy día les tengo un tema que a lo mejor les puede gustar. Yo espero que les guste. Siempre. ¿Qué tal el poder que tienen las compras en el desarrollo sostenible? Siempre hablamos de que las empresas tienen una necesidad de incorporar la sostenibilidad en sus negocios, ¿cierto? Pero ¿qué sería de nuestro mundo si en las compras pusiéramos criterios de sostenibilidad? Es decir, que transmitiéramos a nuestros proveedores o exigiéramos a nuestros proveedores ciertos criterios que den cuenta de la necesidad de buscar economía circular, de buscar un desarrollo que permita tener cuidado también de los sociales, los trabajadores, que tuviéramos consideración de estos elementos en las compras. Yo los escuchaba recién con la ministra de Obras Públicas. Todo lo que se hace a nivel público lo hace un tercero. Claro, en general, nada lo hace el Estado, claro, ¿cierto? Claro. Todo lo terceriza en algún privado que finalmente ejecuta. ¿Se imaginan que dentro de esos criterios de compra existieran parámetros de sostenibilidad? Sería increíble. Yo creo que avanzaríamos muchísimo más de lo que está hoy día el mercado si entre la posibilidad de evaluar a los proveedores existieran criterios de medio ambiente, sociales, de bienestar de los trabajadores, obviamente, como les decía, imagínense si tuviéramos en consideración lo que se hace con los residuos. Claro. Por ejemplo. Claro. Y no tiene que ver con que esto vaya a ser más caro necesariamente, sino con una mirada de largo plazo que efectivamente puede considerar un desarrollo en que nosotros estemos, y la sociedad y el planeta esté mejor. Entonces, creo que el poder de las compras es innegable. Hoy día en la Comisión de Mercado Financiero hay una norma que se está incorporando dentro de la 461, donde dice que al menos hoy día se tienen que medir a los proveedores. Tienen que al menos medir. Ya. ¿Cuánto no elegir solamente lo que sean sustentables, sino medirlo. Sí, ¿cuánto nos faltará para que efectivamente pase eso? Que se gestione en términos de eso, que se exija un cierto rendimiento, un cierto desempeño social y ambiental para poder considerar estas compras, o que efectivamente, por ejemplo, en los criterios de compras públicas estén considerados dentro de las licitaciones. Yo feliz que estuviera la certificación de empresa B como parte de los criterios, pero dentro de eso, cualquier otro criterio que efectivamente dé cuenta de que el proveedor cumple con condiciones de buen trato, de consideración de criterios de justicia, de equidad, de diversidad, de inclusión, consideraciones de cómo se trabaja en los temas climáticos o los temas de medio ambiente, el cuidado de la energía, del aire, del agua, de la tierra, en fin, un montón de cosas, y también, por supuesto, el trato con el resto del mundo. Así que es Zdenka, súper importante lo que tú dices. Yo entiendo que hay ciertos áreas en que Chile compra y las compras del Estado incluyen criterios de sostenibilidad, no todas, pero yo, independientemente del Estado, yo me quería de la empresa privada, porque es súper importante lo que tú dices. Muchas veces las compañías tienen estándares sostenibles, tienen índices sostenibles, están en su reporte de sostenibilidad, están en sus mediciones, y a mí me ha pasado como periodista y que les pregunto, ¿y sus proveedores? Algunas tienen
ciertas políticas con los proveedores, políticas que son a veces del desde, o sea, que tengan ciertos criterios sostenibles en cuanto a contratación laboral. Pero cuando tú empiezas a hilar un poco más fino y te fijas que si esa empresa a lo mejor habla de economía circular, de economía circular, y sus proveedores no tienen ni siquiera un elemento de economía circular dentro de sus procesos, finalmente la empresa que trabaja con muchos proveedores también está incumpliendo. Entonces, ahí hay un montón de criterios que tienen que ver con el tema del comercio justo también, sí. Pero yo creo que esa es una deuda. Hay compañías que yo sé que lo están incorporando, muchas multinacionales, pero otras que a la hora que no lo tienen resuelto, en el fondo, el tema de los proveedores. Porque no es que no quieran, que no lo tienen bien resuelto. Bueno, de hecho, si las empresas consideraran los criterios de compra sostenible, finalmente se traduciría en una ventaja competitiva, claro, en términos de asumir los riesgos que se están evaluando, lo que se llama ESG en el fondo, cuando los inversionistas, incluso clientes en el proceso de compra B2B, están hoy día exigiéndole, sobre lo que tú decías también las multinacionales, que están exigiendo si están considerados todos estos riesgos. Tener compra sostenible, una estrategia de compra sostenible genera una ventaja competitiva importante. Así que de una u otra manera tenemos que empezar a considerarlo. Hay que medir a los proveedores, hay programas que existen para poder medir esta cadena de valor, donde podemos mirar también el rendimiento y poder gestionar también, porque hay veces que uno quiere, o desde la empresa, hay pautas o hay lineamientos que uno desarrolla con mayor potencia en términos de sostenibilidad. Por ejemplo, no sé, los temas de los residuos o el tema de la huella de carbono, por decir alguna cosa. Felipe, sí. ¿Tú querías decir algo, o no? Yo quería comentar solamente que yo creo que nos falta como trazabilidad completa con respecto al tema de la economía circular. En general, lo digo como siendo el menos sostenible de los tres, no porque no lo sea, sino que porque ustedes dos están súper metidos en este mundo. Me encantaría yo estar más metido también, lo encuentro claramente el camino a seguir, lo digo como algo muy bueno de ustedes dos. Sin embargo, creo que hay gente que les pasa eso, que, por ejemplo, aportan voy a inventar, en el packaging de sus productos sostenibles, claro, y como que se dan por pagado, claro, y listo. ¿Y qué pasa con el resto? No le importa porque yo ya aporté mi granito de arena, pero como que falta esa mirada más. Es como lo que le critican un poco a Taylor Swift, que tiene un discurso súper como eco-friendly o claro, aportante al planeta Tierra. Sin embargo, se le critica por detrás que con todos los viajes que hacen, avión privado... Sí, pues la huella es gigante. Claro, la huella es gigante. Entonces, yo creo que los que... Y me incluyo, yo creo que hay muchos que decimos como que no, yo reciclo por decir algo, o yo tengo mi compost, o yo tengo lo que es, este es mi aporte, pero no me preocupa el resto. Y deberíamos tener una mirada más como amplia en el sentido de lo que tú dices, Svenka. Tal vez aporto acá, pero también tengo que fijarme en mis proveedores para realmente hacer un impacto como significativo. Oye, gestionar es lo más importante de esto, porque si finalmente solo hoy día estoy midiendo que ya es un paso, tener que pasar al siguiente paso de gestionar en relación a eso y hacer algo con respecto a lo que hoy día está pasando con los proveedores. Hoy hay mucha empresa que tiene proveedores estratégicos que no lo puede cambiar, pero hay que medir y hay que intencionar que esto cambie. Totalmente. Oye, estamos en línea ya con Carolina Urmeneta, quien es directora del programa de Economía Circular y Residuos del Global Methane Hub, que es el Centro Global de Metano. Y además es ex jefa de División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a Clave Morse. Hola, muchas gracias por la invitación y estoy muy bien. Qué bueno. A ver, Carolina, bueno, siempre los martes tenemos este bloque de sostenibilidad donde tratamos de explicar ciertos temas que a veces no se entienden o se entienden muy superficialmente. Y antes que nada yo quería justamente que nos explicara ¿qué es el Global Methane Hub y un poco cuál es su propósito? Mira, como decías tú, es un centro global de metano. Trabajamos a nivel global y la buena noticia es que estamos, como nuestras oficinas centrales están acá en Chile. El CEO es Marcelo Mena, que es el exministro de Medio Ambiente, ¿cierto?, de la presidenta Bachelet. Somos alrededor de 6 aquí en Chile y casi 30 a nivel global. Y lo que hacemos es apoyar a los países a reducir las emisiones de metano, ¿ya? Uh-huh. ¿Por qué el metano? Que es la pregunta que me imagino que... Sí, claro. ¿Y cuál es la diferencia con otros gases de efecto invernadero que existen? El metano es uno de los gases de efecto invernadero. Se genera de la producción de electricidad, de energía en el fondo, por los pozos petroleros, el gas natural, es metano, ¿cierto?, la crianza de animales, principalmente lo que tiene que ver con las vacas, los flatos de las vacas, y la basura, principalmente los residuos orgánicos, ¿ya?
¿Y por qué el metano? Porque el metano, a diferencia del CO2, dura poco tiempo en la atmósfera. El problema que tenemos con el cambio climático es que el CO2 dura cientos de años en la atmósfera y por lo tanto el efecto que tiene en la temperatura es acumulativo, ¿ya? Sabemos que no vamos bien en la reducción de emisiones de CO2 en general, ¿cierto? Y que por lo tanto la temperatura y los impactos del cambio climático están pasando, ¿cierto?, antes de lo que esperábamos. Nosotros lo que esperábamos en el Acuerdo de París era evitar que la temperatura aumentara 1,5 grados, vamos en 1,2, 1,3, estamos pésimos, ¿cierto? Y entonces, en la búsqueda de soluciones rápidas, lo que tenemos es que el metano, como en vez de durar 100 años en la atmósfera, dura alrededor de 12 años en la atmósfera, ¿ya? Porque reacciona con otros compuestos. Si nosotros logramos reducir el metano en esta década y en la siguiente, tenemos una oportunidad clara de cambiar la curva de aumento de temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque el metano tiene un poder de calentamiento que es 86 veces el CO2 y dura poco tiempo, entonces tiene un match perfecto. Oye, La media clase que hizo Wow. en 3 minutos, ¿eh? Quedó Increíble, clarísimo. está buenísimo. me quedé como perplejo. Oye, me hiciste acordar, Carolina, una frase que dijo Bill Gates en su minuto, diciendo que las vacas son gran responsables de la contaminación o del calentamiento global por la cantidad de emisiones de metano, entiendo. ¿Es así? Es así, a nivel global, principalmente la crianza de vacas, la agricultura, principalmente la crianza de ganado de vaca, además un poco, ¿cierto?, los cerdos y también un poco la producción de arroz, eso es cuando hablamos de agricultura y metano, a nivel global corresponde al 40% de las emisiones de metano. 40%. Luego viene, ya. claro, el sector energía con alrededor de un 35% a nivel global. Perdón, pero la energía fósil estamos hablando, ¿no es cierto? Fósil, Ya, listo, totalmente para la que- energía fósil. Sí, y luego el sector residuos, que es un 20%. Carolina, pero la ganadería en general, la ganadería regenerativa también, las vacas por sí mismas generan esta cantidad de metano, o si que tienen una alimentación o una forma de generarla o de cuidarla también. Efectivamente es el proceso natural de la vaca, que se llama fermentación entérica, que genera estas emisiones de metano. Ahora, eso en la práctica es una pérdida de energía, en el fondo es una ineficiencia en la crianza de la vaca, y ya existen, y están aprobados en Chile, de hecho, y se están usando en algunos pilotos, principalmente en el sur, aditivos que se incorporan a la alimentación de la vaca y, por lo tanto, la vaca emite menos metano. También se están desarrollando vacunas y algunas mejoras genéticas para, en el fondo, mejorar la productividad. Y por eso es tan interesante que nosotros, por ejemplo, estemos ubicados en Chile, ¿cierto? Como en el sur global. Porque es el sur global el que en las proyecciones va a aumentar más sus emisiones de metano. Entonces, ¿para qué vamos a hacer lo mismo que ya hicieron mal en el norte? Mejorémoslo y hagámoslo bien de una. Saltémonos ese paso. Esa es un poco la idea. Oye, estamos conversando con Carolina Urmeneta, que es directora del programa Economía Circular y Residuos de el Centro Global de Metano, hablando sobre este compuesto, ¿no es cierto?, este gas, ¿no es cierto?, y su importancia acerca del efecto invernadero. Ya, pero lo que te quería preguntar yo, vamos a la industria ganadera específicamente, porque además siempre ha estado muy cuestionada por este tema, ¿no es cierto? Hay empresas, por ejemplo, chilenas como Notco, que siempre también lo han tenido como la bandera de lucha, pero sin demonizar a una industria, ¿no es cierto? La industria lo que está haciendo es tratando de reducir las emisiones de gas metano, pero no reducir la producción, ¿no es cierto? Porque en el fondo, o también hay una tendencia a reducir la producción de carne para poder lograr esta disminución del metano. ¿Por dónde están yendo las soluciones? ¿Me explico? Sí, la solución, y en el fondo esto es una discusión que se da a nivel global, y yo les voy a contar el caso de Chile particular. A nivel global claramente se discute el disminuir el consumo de carne, ¿cierto? Hemos visto campañas al respecto. Ahora, la verdad es que a nivel global también tenemos un problema de desnutrición muy importante. Claro, ¿ya? eso voy. Entonces, ya, exacto. Entonces, la verdad es que nosotros, como Centro Global de Metano, lo que apoyamos
es principalmente estas mejoras en la productividad, ¿cierto? Entendiendo que se puede y es factible reducir las emisiones de metano. Todavía no es costo efectivo, ¿ya? Pero va a ser costo efectivo y eso es lo que estamos trabajando. En Chile, en particular, si ustedes ven las proyecciones que tenemos, nosotros no tenemos proyecciones de aumento de la crianza de vacunos en Chile. Ya cuando hacemos todas las proyecciones de cambio climático, etcétera, lo que se ve es que se puede aumentar la productividad, pero no aumentar, ¿cierto? En las proyecciones, no hay proyecciones de que aumentemos la cantidad de crianza de bovino en Chile de manera significativa, a diferencia de otros países. Ahora, en particular en Chile, si nosotros analizamos las emisiones de metano, la situación es distinta a lo que tenemos en otros países, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos combustibles fósiles, por lo tanto, el sector energía no es tan importante. Claro. Tenemos crianza de ganado, sí, pero por ejemplo, los cerdos, ¿cierto? La crianza de cerdos que tenemos, que es importante en Chile, tiene sistemas de tratamiento, con lo que captura y evita la generación de metano. Tenemos producción de arroz, no tanta, pero tenemos un poco, y tenemos crianza de vacuno, pero no es tan relevante como en otros países. Y lo más relevante en Chile, de hecho, el 48% de las emisiones de metano en Chile son del sector residuos. Entonces, el foco en Chile va a residuos. Sí, justamente te iba a preguntar por eso, porque finalmente los residuos hoy día, y lo hemos conversado también en otros programas, cómo los residuos hoy día están siendo pero tremendamente para nosotros perjudiciales en este sentido, y cómo los residuos orgánicos no han tenido el tratamiento que necesitamos que se tenga hoy día, además, no solo en las empresas, que ya es un tremendo tema. Las personas todavía no tenemos ese chip, esa costumbre, y tampoco está el sistema de recolección tan apropiado para que podamos tener una cultura. Yo creo que esta cuestión tiene que tener un cambio cultural de por medio, donde nos acostumbremos de alguna forma a separar los residuos, pero eso también acompañado de un sistema que promueva el que se pueda generar una recolección correcta. Oye, Carolina, me quedé pensando en lo que dije, y muy de acuerdo, Svenka, estoy de acuerdo que es un tema sobre todo cultural. Sin cambio cultural, sin cambio como de mindset o de chip en las personas, en las empresas, por mucho esfuerzo que se haga, o sea, tenemos que nosotros mismos estar convencidos de la importancia de obrar en esta línea, encuentro yo. Así que demasiado de acuerdo. Carolina, ¿por qué dijiste que se proyecta que el sur global va a ser el que más va a aumentar la emisión de metanos? Porque somos los países que más crecemos en población, no el caso particular de Chile, ¿cierto? Y por lo tanto generamos más basura, tenemos más necesidades, y porque en general somos los que proveemos de alimentos, ¿cierto?, al norte global. Entonces, principalmente las proyecciones en esta materia, en lo que tiene que ver con sistemas alimentarios, las proyecciones son más, en el fondo, a mayor crecimiento en el sur global. O sea, acá estamos hablando de África, de Asia, etcétera, ¿cierto? Y lo que tú decías, Svenka, de los residuos, súper cierto. De hecho, en Chile nosotros partimos con la ley REP, ¿cierto? Claro. Que la tienen que haber conversado ustedes. Y que está en implementación ahora, pero que no hemos demorado como 14 años en implementarla, ¿cierto? No, y todos lo llevamos 2 productos prioritarios de los 6. Pues, faltan muchos. Exacto. ¿Y saben ustedes por qué partimos con la ley REP? ¿Por? No. Partimos con la ley REP porque fue una recomendación de la OSD. Cuando teníamos que ingresar a la OSD, nos recomendaron tener Ministerio de Medio Ambiente, tener varias cosas, y dentro de eso, hacer la ley REP. Hicimos la ley REP, perfecto, nos hemos demorado en implementarla, pero claramente vamos adelantados respecto a Latinoamérica, pero la verdad es que de nuestra bolsa de basura, el 58% son orgánicos. Exactamente. ¿Por qué no partimos con orgánicos? Bueno, porque la recomendación venía principalmente del norte global, donde tienen un problema principal con todo lo que tiene que ver con los plásticos y otros residuos, ¿cierto? Pero nuestra basura, casi el 60% es orgánico, y recién ahora tenemos un proyecto de ley para prohibir el ingreso de residuos orgánicos a rellenos sanitarios. Y hay que hacer compost. Sí, me acordé que Felipe, tengo una deuda con Felipe, porque en un programa pasado que hablamos de esto me dijo, oye, enséñame a hacer compost. No sé, así que después sigue el plan ahí en el horizonte. Pero, y justamente quería preguntarte, ¿qué opinas tú de ese proyecto de ley de orgánico? Y hay una iniciativa de orgánicos que está haciendo el gobierno. ¿Es suficiente
o también tienen que tomar la delantera las empresas o crear iniciativas como estas iniciativas que le dan una segunda vida a ciertos alimentos, ¿no es cierto? O en algunas ferias libres se recogen los residuos orgánicos y se llevan a tratamiento. ¿Qué otras cosas necesitamos para esto? Porque como tú dices, es un tema cultural. En realidad, compostar en la casa, que es una cosa chica, ¿no es cierto? No es difícil, aunque tú vivas en un departamento, digamos. Y me imagino que a nivel de un condominio, de una comuna, de un barrio, tampoco debe ser tan difícil. ¿Qué pasa con ese cambio cultural? ¿Cómo lograrlo, digamos, para reducir este gas metano en Chile, que casi el 50% se produce por eso? Claro. Mira, efectivamente nosotros tenemos, y esto ha seguido, ¿cierto?, los distintos gobiernos. En el último gobierno del presidente Piñera se aprobó una estrategia de orgánico que busca pasar de un 1% de recuperación, que es donde estamos ahora, a un 60%, 66%, al 2040. ¿Ya? Para eso tenemos que, en el fondo, tomar varias acciones como las que tú estás diciendo, ¿cierto? Los que podemos, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de hacer compostaje en las casas, es una muy buena alternativa. Las comunidades que se organizan también existen, las ferias que están haciendo iniciativas también existen, pero se necesita una regulación clara que impida que los residuos orgánicos ingresen a los rellenos sanitarios. Ya. Cuando los residuos ingresan a los rellenos sanitarios, se genera metano, ¿ya? Y el problema que tenemos en Chile y en todo el mundo, ¿ya?, es que los rellenos sanitarios no son infinitos, Claro. ¿ya? Tienen vida útil y tenemos un problema real de basura, ¿cierto? En Chile tenemos, para que ustedes tengan una idea, 103 sitios de disposición final, rellenos sanitarios, que en el fondo tienen un sistema de captura de biogás, etcétera, vertederos y basurales, ¿ya? Tenemos rellenos sanitarios que están llegando a su vida útil mañana y no tenemos proyectos nuevos de rellenos sanitarios, ¿ya? Entonces, si nosotros sacamos los residuos orgánicos de los rellenos sanitarios, además de poder reutilizar esos residuos, ¿cierto?, como fertilizante, como mejorador de suelo, etcétera, podemos extender un poco la vida útil de los rellenos sanitarios que tenemos. Y cuando yo digo mañana, mira, algunos ejemplos. El relleno de Semarca en Biobío termina su vida útil este año. Chuta. El relleno Santa Marta en la región metropolitana, el Molle en Valparaíso, la Yesca en Rancagua, termina su vida útil el 2028. 4 años. Santiago Poniente, el 2032. Ahí tenemos quizás un poco más de espacio, ¿ya?, en la RM. Pero la verdad es que esto es mañana. Oye, Entonces, Carolina, una solución clara es sacarlos, o sea, evitar que sigan entrando los orgánicos a los rellenos sanitarios. Perdona, y con eso se activa una cadena, que es la que necesitamos, ¿cierto? Que es, ¿qué hacer con esos orgánicos? Carolina, yo te iba a decir que creo que también, no sé cómo lo ves tú, pero una solución que también tiene que pasar por un cambio cultural importante es dejar de desperdiciar tanto alimento. Claro. O sea, hoy día estamos consumiendo o comprando muchísimo más de lo que se necesitan, no solo en las casas. Uno ve la cantidad de alimentos que se desperdician en los restaurantes, en las distintas empresas. La cantidad de basura que se genera es solamente por comprar de más o mal, no es ser eficiente en ese espacio. No sé cómo lo ves tú, si efectivamente es un problema. 100%. O sea, en el fondo, ¿cómo uno tiene que accionar esto? Primero es prevenirlo, de todas maneras, ¿ya? Y ahí hay cosas que son muy claras, como la planificación de las comidas, la temperatura del refrigerador, ¿ah? Tenerla bajo 4 grados permite que los alimentos duren más, ¿ya? Mira, buen y consejo. lo que uno gasta, muy simple, lo que uno gasta un poquito más en electricidad, que es un tema terrible ahora, sí. se ahorra en comida ahora. y en emisiones. Eso está calculado y es así que no nos Ya. preocupemos, ¿ya? Oye, y más encima lo con otro- lo caro que está todo, ¿viste? El aceite de oliva subió un 56%, para que sepa. Bueno, eso también nos ayuda a ahorrar, no usemos menos. Y lo otro que es súper interesante que existe en Chile y que también se busca potenciar con esta agenda es lo que tiene que ver con las redes de alimentos que ustedes mencionaban también, Sí. que es
en el fondo reutilizar lo que ya, no, en el fondo lo que ya tuviste que desperdiciar por alguna razón, volver a reutilizarlo, ¿cierto? Y entregarlo a otras personas o generar otros alimentos, ¿cierto? Como salsas, etcétera. Qué bien, bien. Yes. Carolina Urmeneta, directora del programa Economía Circular y Residuos de Global Methane Hub, que es el Centro Global de Metano. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse y explicarnos la importancia del metano y de poder reducirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén Un muy abrazo. bien. Denka, Felipe, ya se nos está acabando el programa. Todo volando. Rápido, Volando. día. Viene el Día Global ya con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Y lo invito a usted y a todos los que nos están escuchando y viendo a revivir todos nuestros capítulos de Clave Morse en Spotify, en YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales, X, Instagram, LinkedIn y además escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por el 92.9 FM. Un abrazo. Un abrazo muy Estén grande. muy bien. Hasta el próximo martes. Eso, gracias. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Aldea Global con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado. 92.9. La Clave MS.